Nos encontramos en este día, en este lugar, para darle honra y gloria al Señor. Continuamos con lo que es el fundamento de la iglesia de Cristo, en las enseñanzas y como veníamos tocando el tema del matrimonio. Ahora en día, en este mensaje, en esta enseñanza, nos vamos a expandir a lo que es un tema un tema verdaderamente complicado, lo que es el divorcio. Vamos a basarnos en la Escritura, y una de las cosas que quiero que entendamos, hermanos, la palabra Cristo nos habla, como mencionaba, a la iglesia. Cristo le habla a sus ovejas. Ahí el mensaje es directo. Muchas veces pensamos que quizás el Señor le habla a otras personas, pero el mensaje es para las ovejas de Cristo. Continuamos con nosotros. Nuestra hermana Carol se encuentra con nosotros. Mi nombre es Amaron López. A mi mano derecha está mi papá, nuestro hermano pastor Manuel, y mi mamá, hermana pastora Élida. Entonces, la perspectiva de la dama verdaderamente es muy importante en estos temas. Lo que queremos es exaltar el nombre del Señor y pasar por las Escrituras, como el Señor nos enseña, porque ese es el fundamento, la ley suprema de la iglesia. No hablamos lo que nosotros opinamos o pensamos. Esto es la Escritura, y ahí nos queremos mantener, porque verdaderamente, como en los otros demás temas, lo que queremos es exaltar el nombre del Señor. Vamos a ir en palabras de oración, y queremos que ahí donde tú, hermano o hermana, te encuentras, que le pidamos la guianza al Señor, para que Él sea que nos abra las Escrituras, nos abra el entendimiento, y que podamos llegar a se puede decir, a tu mente, a tu corazón, que la palabra toque tu vida. Y si tú te encuentras en diversos problemas, sea matrimoniales ahora en día, pues la palabra es clara, y como si algún día hemos confesado que somos hijos del Señor, pues el Señor habla a sus hijos. Y vamos en palabras de oración. Bendito Padre Celestial, te alabamos, Señor, y te glorificamos. Queremos que tu nombre sea exaltado, Señor, en esta noche, y queremos bendecir a nuestros hermanos y a aquellas personas que nos escuchan en cualquier lugar que ellos se encuentren, Padre Celestial. Que esto venga a ser de beneficio para sus vidas, como lo ha hecho para cada uno de nosotros. Queremos que tú nos hables, Padre, y queremos caminar de acuerdo a tu palabra, Padre Celestial, y queremos que tu nombre sea exaltado, y que tú, Señor, restaures, Padre Celestial, las vidas y también los matrimonios, Padre, y también aquellas personas que quizás están caminando hacia el matrimonio, Padre Celestial, que esto venga a ser lámpara, Señor, hacia sus vidas. A ti es toda honra y toda gloria, Padre. Algo muy importante que quiero que entendamos, cada uno de nosotros formamos parte de un matrimonio en nuestras vidas. Somos matrimonios establecidos. Mis padres van para 50 años de matrimonio. En mi persona voy para 25 años de matrimonio. Y nuestra hermana Carol, ¿cuántos años, hermana? 22. 22 años, dice la hermana. Verdaderamente yo pienso que podemos decir que tenemos experiencia en esto, y que quizás, como muchos de ustedes que nos escuchan, hay algo que podemos opinar y dar consejo. Y verdaderamente entrando a lo que es la Escritura, hermanos, Dios nos dio un mapa, nos dio el mapa de cómo mantener el matrimonio, cómo mantener el matrimonio en armonía, en comunicación, y mantener ese amor en el hogar. Y verdaderamente Dios, conforme a su palabra, nos da ese mapa, nos da la dirección, y el centro de todo esto es Jesucristo.
Sí, Jesucristo es el centro del cristiano, sea en el matrimonio, sea de estar soltero, de nacimiento, en la creación. Jesucristo es todo, hermano. Entonces, incluso en el matrimonio, y como hemos hablado en otros tiempos, el matrimonio es el fundamento de la iglesia y es la institución que Dios formó desde el principio y basó lo que es su iglesia en el matrimonio. No hay ninguna otra cosa que Dios nos enseña, sino que verdaderamente estas son las bases de nuestras vidas, de la iglesia, y eso es lo que queremos seguir conforme a la palabra del Señor. Vamos a ir, como mencionaba, Dios quiere que nosotros mantengamos nuestro matrimonio santo y puro delante de Él. Y quiero que vamos a Efesios capítulo 25, Efesios 5, versículo 21. Vamos a ir a las escrituras y vamos a ir de pasada y luego vamos a entrar en todos estos temas. Pero algo muy importante en el versículo 21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Primer punto, antes de entrar en lo que a describir el mapa de lo que es el matrimonio, dice someteos. Entonces, cuando vemos de someternos, entonces estamos buscando el bien de la otra persona, el bien de mi esposa, y mi esposa busca el bien mío, se somete a honrar y dar el respeto y el amor a la otra persona que viene a formar ese matrimonio. Entonces el interés de cada uno de nosotros, el personal es eliminado y se establece el interés de la otra persona, de nuestra esposa o esposo, y verdaderamente ahí comienza el Señor. Someteos, es punto. Y dice, el sometimiento es importante. Es al darle la prioridad a la otra persona. El versículo 22 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Algo que fíjese bien, seguimos en el mapa, dice en la sujeción. A mí me gusta mucho esta palabra sujetas, y muchas veces nosotros como cristianos, sea varones o damas, malentendemos esta palabra. Estar sujeto a algo, hermano, es agarrarnos. ¿Por qué? Porque para deber de agarrarnos, de estar sujetos, significa que viene peligro, significa que hay subidas, hay bajadas, vemos una transición de quizás en la vida. Y entonces a las hermanas la palabra dice: estén sujetos a sus maridos. Yo me imagino algo de esta manera. Estar sujeto es como cuando algunos de nosotros nos ponemos el cinturón de nuestros carros cuando viajamos. Entonces, ¿para qué es que nos ponemos ese cinturón? ¿Por qué es que nos sujetamos? ¿Por qué? Porque entendemos que puede haber peligro enfrente, porque entendemos que eso nos viene a proteger y entendemos que eso nos da seguridad. Entonces la palabra del Señor le dice a las damas, estar sujetas. Y también a lo que a mí me viene a la mente, cuando vemos los paracaidistas, cuando un paracaidista viene y se lanza del avión, se sujeta. ¿Qué es lo que no nomás se lanza quizás con el paracaídas, quizás afuera, quizás nomás agarrado de la mano? No, se lo sujeta, se lo pone bien en su cuerpo. ¿Por qué? Porque sabe que la caída es rápida y sabe que eso le va a dar la seguridad de caer plantado y establecido, se puede decir, en tierra. Entonces, eso es lo que viene a significar sujeción, estar sujeta. Entonces, hermanas damas, la palabra es clara: agarrémonos de nuestros esposos, porque ahí está la seguridad, como ese paracaidista, como el que se agarra cuando se puede decir del paracaídas. Entramos también el versículo 23, dice: porque el marido es cabeza. Entonces, fíjese bien, si las hermanas tienen que estar sujetas, entonces la palabra del Señor le dice al marido: porque el marido es cabeza. Entonces, agárrate, porque esa cabeza se va a ir quizás por acá, o se va a mover en diferentes lugares, se va a mover a diferentes altitudes y quizás a diferentes velocidad. Entonces, pues dice: porque el marido es
cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Esa es la foto perfecta, y eso es lo que tenemos que entender. Dice que estar sujetas porque la cabeza es el hombre. Dios puso orden en esa manera, y dice, agárrate del hombre porque él es la cabeza y puedan caminar hacia muchos lugares, como vemos el paracaidista. Y sigue, dice, porque Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Entonces, el paracaídas viene a ser el Salvador de la persona que se sujeta. Amén, hermanas. Eso es lo que la palabra nos enseña. Vemos el versículo, brincamos al versículo 25. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Okay? Entonces, muchos pensamos, bueno, las damas tienen un trabajo muy grande de estar sujetas. No, hermanos varones, ¿estás listo para morir por tu esposa como Cristo murió por la iglesia, que fue llevado a la cruz por ella? Entonces, eso es lo que, si muchos pensamos que el hombre por su pensamiento o por ser cabeza, él no tiene que sujetarse, él no tiene que mantener a la dama, pues se puede decir, no tan solo proveyendo por ella, pero el Señor nos manda, nos dice, no, el hombre va hasta el extremo, que tiene que dar su vida por ella. Y seguimos en el versículo 33, dice: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Entonces al varón le dice, ama a tu esposa como a ti mismo, y a nuestra hermana le dice, respeta a tu marido. La realidad es esto, hermano, como varón, como hombre, yo le puedo decir personalmente, yo respondo muy bien cuando mi esposa o cuando cualquier persona trae respeto hacia mi persona. Nosotros los hombres respondemos muy bien a lo que es el respeto. Entonces, cuando la dama se encuentra, sea en casa o afuera de casa, y responde y respeta a su marido por su conducta o por sus hechos, eso nos hace a nosotros los hombres sentirnos muy bien, en el cual la reacción del hombre es amar a la mujer. Entonces, a nosotros los hombres nos dice, ama a tu mujer, ponla sobre alto, ámala, pero a las damas les dice, respétalo. Porque, y eso es lo que les menciono, que nosotros los hombres respondemos muy bien al respeto. Gloria a Dios. Pero, como este es el mapa de lo que es el matrimonio, lo que es un hogar, lo que es la armonía, y esto es lo que el Señor nos manda. Eso queda muy claro. Pero verdaderamente, hermanos, la palabra también nos enseña que desde un principio vino la división. Desde un principio vemos el problema que Satanás trae. Y verdaderamente ahora entramos en lo que es el divorcio. Ahora en la iglesia ahora en día el divorcio es muy prevalente, es algo común. En realidad es común, es tan común como el mundo entero, como lo que el mundo practica. Ahora vemos desde dónde esto comenzó a originarse, y vemos la respuesta de Dios sobre esto. Vamos a ir a Génesis 3. Vemos que en el divorcio, el desprecio, la división viene del primer pecado, la realidad. Entonces vemos en Génesis 3:12, dice, veamos allá, dice, y el hombre respondió, fíjese bien, después del pecado que cometió la dama, el error que cometió la dama, dice, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Verdaderamente, hermanos, vemos que verdaderamente aquí Adán, el primer hombre, le dice al Señor, el error lo cometió la mujer que tú me diste. Le dice, ahí vemos una división, ahí estamos viendo repudio de Adán. Le está diciendo, Señor, lo que tú creaste, la criatura que tú creaste, lo que tú me diste, ella fue la que me dio, y por culpa de ella vino el pecado. Vino el pecado, y le dice y Adán se excusa y le dice, es culpa de ella. Y fíjense bien, entonces vemos la mentalidad de Adán excusándose, como muchos de nosotros nos excusamos.
en realidad le estaba diciendo al Señor, Señor, lo que tú hiciste no lo hiciste bien. E incluso esta unión que tú formaste quizás no está bien, porque mira lo que ella hizo. Pero vemos la reacción de Dios. Dios en ese momento no dijo, oh, la mujer, la mujer no es compatente con Adán. Eva no es compatente con Adán. ¿Sabes qué? La voy a mover, la voy a sacar del Edén y ¿sabes qué, Adán? Así como todavía tienes una costilla más, te voy a hacer otra, de un nuevo modelo. Y eso es lo que quizás Adán estaba pidiendo. Señor, ¿por qué? Mira, todavía tengo otra costilla, ¿por qué no me das otra? Crea otra, levanta otra. No, el Señor le dice, los dos. El Señor no trajo división en ese momento. Ahora, algo muy importante, ¿habrá algún pecado más grande que que en nuestro matrimonio? Si vemos el primer pecado, la caída del hombre, que vino por medio sí, claramente por Eva, y esto no vino a causar división. Dios no trajo división. Por eso que la palabra nos habla y nos dice lo que Dios formó, lo que Dios unió, ¿quién lo separará? Entonces, si Dios en el pecado más grande que conocemos, Dios no trajo la división, no trajo la carta de repudio, entonces, ¿qué otro pecado puede existir que no pueda restaurar un matrimonio? Esto es lo que entendemos, hermanos, y esto es lo que Satanás ha hecho desde el principio. En el primer pecado existió la división, existió la carta de repudio, y Dios los unió más y los sacó a los dos juntos, pudiendo dividirlos. Entonces, pensemos en eso, hermanos. Gloria a Dios. Hermana Carol, ¿qué es lo que Cristo dice del divorcio? Y entramos un poco más adentro en el punto. ¿Por qué es que en el Antiguo Testamento quizás era permitido? Hermana. Amén, Marlon. La palabra del Señor nos dice en Mateo 19:3. Dice, entonces vinieron a él los fariseos, tentándole, diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondió, les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Y en el 7 dice, y le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas el principio no fue así. Me gustaría enfocarme un poquito en el versículo 3, donde le preguntan los fariseos y dice, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Miramos que en el tiempo de antes, para el pueblo de Israel era un poco fácil el poder divorciarse por cualquier cosa. Miramos que en el tiempo de antes, las personas se podían divorciar o repudiar a su mujer por cualquier cosa, como dije. ¿Qué es repudio? Dice que es el rechazo, es la negación a una persona. Y si vemos en Deuteronomio 24:1 dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y despedirá de su casa. Aquí en el Deuteronomio 24 dice que si a la mujer se le encontrara cosa vergonzosa, aquí dice si se hubiera hallado una falta inmoral, una falta sexual, se le tenía que repudiar, pero también dice por cualquier otra cosa. Y aquí miramos que en el tiempo de antes era lícito poderse divorciar con una persona si ésta cometía alguna falta, mas ahora en este tiempo, en el tiempo de la gracia, el Señor viene y nos ha redimido. Y Dios nos dice que su iglesia tiene que permanecer pura y santa, mas aún si hubiera error en ella, Él está dispuesto a perdonarnos. Y ahora en este tiempo, si una persona ha cometido falta, si ya no está pura cuando viene al matrimonio, pero si entre los dos están de acuerdo y ha habido sinceridad entre ellos dos y la persona acepta a la otra así,
quiere decir que se pueden casar y pueden tener una vida así feliz y ya no hay nada que los juzgue, ¿verdad? Porque en el tiempo de antes dicen que las personas, los hombres podían repudiar a su mujer por algo tan simple como era si una mujer salía y hablaba con otro hombre, si la mujer venía y se soltaba el pelo en público. Dice incluso que si a la mujer se le quemaba la comida, también era divorciada. Yo creo ya muchas estuviéramos divorciadas si fuera así, pero Dios ha tenido misericordia, ¿verdad? Así que ahora, en este tiempo, también pasa lo mismo. A veces las personas vienen y dicen, por cualquier causa, vienen y quieren divorciarse cuando se encuentran con un problema pequeño. Puede ser que haya falta de comprensión. A veces una razón por las que las parejas de hoy en día quieren divorciarse pudiera ser también el no comprenderse. Puede también ser en muchos, ahorita en estos días miramos que a veces las personas quieren tirar la toalla cuando vienen al matrimonio y una persona es incrédula y la otra le sirve al Señor. Sabemos que es difícil, pero el Señor nos ha mandado a que luchemos por nuestro matrimonio. Él no nos ha dicho que a la primer problema que venga, que tenemos que dejarlo todo a un lado. Incluso Él desde el principio, Él estableció el matrimonio como un contrato espiritual, ¿verdad? No algo solo social. Ahorita en esos días muchas personas se casan nomás por el momento, por vivir el momento, por hacer la ceremonia. Pero el Señor dice que cuando Él vino desde un principio con Adán y Eva, Él estableció el matrimonio. Y dice que el hombre dejará a su mujer, dejará a su padre y madre para juntarse a su mujer. El propósito de Dios desde un principio fue establecer una familia para que esta familia fuera fortalecida y su descendencia fuera poderosa, ¿verdad? En el Señor. Porque sabemos que la familia es una base muy importante en la iglesia. Y por lo tanto el enemigo siempre va a querer estar estorbando a la familia para que la familia no crezca y así también la iglesia pueda ser afectado en ella. El divorcio no fue algo que el Señor estableció. Dice que desde el principio, dice su palabra, aquí Él les recuerda en el verso 4, y dice, Él respondió y les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y por eso serán una sola carne. Él les recuerda lo que Él estableció desde un principio. Él estableció que un hombre y una mujer se casaran y pudieran así complementarse y pudieran ser felices y poder causar una unión para poder así formar una familia. Gloria a Dios. Y miramos también en Deuteronomio 24, donde se habla que la mujer es repudiada. En ese tiempo la mujer no tenía valor. La mujer era una esclava en ese tiempo. Podían hacer lo que querían con ella. Mas ahora, gloria a Dios, el Señor vino y nos rescató. Ahora el Señor vino y nos dio un lugar. Su palabra dice que ahora el hombre nos tiene que honrar y tratar como a vaso frágil. Su palabra dice que ahora nosotros somos esa mujer de honra, que el esposo nos tiene que amar, amén. Así como nosotros también tenemos que respetar a nuestros esposos. También en Mateo 19:8 dice, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas en el principio no fue así. La dureza de nuestro corazón. Como les decía, ese no fue el plan de Dios, ese fue plan de hombre, plan del enemigo para poder destruir lo que Dios formó desde un principio. Como hablaba Marlon, desde Adán y Eva, desde el principio, Él quiso venir a destruir lo que Dios había construido. Y por la dureza de vuestro corazón. La dureza de vuestro corazón es cuando no podemos reconciliarnos, cuando hay falta de perdón. Y el Señor no quiere eso. El Señor nos ha llamado a perdonarnos. Dice en 1 Corintios 13:4,
4, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, ni se irrita, ni guarda rencor. Gloria a Dios. Como decía Marlon, cuando venimos a ser uno, dice que buscamos, ya no buscamos lo nuestro, buscamos el bien de la demás persona con la que estamos. Amén. También dice, para nosotros de cristianos, el divorcio ya no debería ser la primera razón. Ya el divorcio ya no debería ser la primera opción que nosotros tenemos, cuando tenemos que recordar que como cristianos y como hijos de Dios, tenemos un Dios que restaura, un Dios que limpia, un Dios que cambia los corazones. Y eso es lo que el Señor quiere para nosotros, una familia fuerte, dos personas que se amen, que se respeten el uno como el otro. Tanto la mujer dice que debe respetar al hombre, como el hombre dice que debe amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia. Y miramos ya el lugar que Dios le está dando al matrimonio, y aquí lo está comparando con el amor de Dios a la iglesia. Entonces, para cerrar, me gustaría ir a Eclesiastés 4:12, y dice: y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Eso es lo que el Señor nos dice en su escritura, que no hay cosa que, como decía Marlon, ¿será que hay algo que Dios no puede perdonar? Así como Dios nos puede perdonar, el Señor también nos insta a nosotros a poder perdonar los errores de los demás, a quebrantar ese corazón duro el que tenemos, para así poder tener una familia firme en Jesucristo. Y si Dios está en ese matrimonio, dice que no hay cosa que pueda venir y quebrar esa relación. Amén. Así le paso el tiempo a Marlon. Amén, gloria a Dios. Verdaderamente, como mencionaba nuestra hermana en el Antiguo Testamento, y bueno, Jesucristo, como ella, los primeros versículos que ella leyó, donde le preguntan a Jesucristo, y Jesucristo menciona y dice: por la dureza del corazón del hombre es que era permitido en el Antiguo Testamento. Y algo que me capta a mí mucha atención cuando leo la Escritura en el Antiguo Testamento, es que la dama simplemente era un objeto, algo que se podía como quitar, poner y sin ningún valor. Mas como vemos en Jesucristo, en realidad es el que vino a darle el valor, tanto como nos vemos en los otros días, al griego como también a la dama. Entonces Jesucristo le dio el poder a la dama, le dio la autoridad a la dama, y por eso es que vemos que Jesucristo dice: por la dureza del corazón es que la dama era tratada de esa manera en ese tiempo. Quizás como cuando vamos a comprar un carro y lo probamos, y si no nos parece, pues lo desechamos. Y así, de esa manera, es lo que me capta cuando leo el Antiguo Testamento, que la dama era tratada. Mas Jesucristo nunca trató a la dama de esa manera, y ahora en la iglesia le ha dado autoridad, le ha dado su lugar, y por eso es que vemos que dice: yo amo a la iglesia, como dice tanto que yo di mi vida por ella, y así el varón tiene que amar a la dama, y eso es el matrimonio. Pero entrando en el punto, hermano pastor, de acuerdo a la Escritura, ¿cuándo es que el divorcio es permitido? De acuerdo a la Escritura, ¿cuándo es que el divorcio es permitido? Amén. Cuando nosotros vemos la palabra divorcio, lo primero que viene a vuestra mente es destrucción. Y es una realidad. El divorcio es aquella mancha que aparece para hacer daño, para hacer sufrir tanto al adulto como al hijo, como a la familia en general. Pero cuando miramos en la palabra, dice: yo os digo que cualquiera que repudiare a su mujer, salvo por causa de fornicación, fíjese bien lo que estamos hablando, salvo por causa de pecado. Entonces podemos darnos cuenta
que el Señor, quien está contestando aquí, no es un profeta, no es un apóstol, sino es el Rey de Reyes y Señor de señores. Si no dice de fornicación, y se casa con la repudiada, y el que se casa con ella cae en pecado, cae en el mismo problema con la misma repudiada. Y cuando nosotros entendemos qué dijo, por qué se podía divorciar, por el pecado. Ahora, cuando tú te casas como una persona instruida con la palabra, para eso está el ministerio pastoral, que venimos a ser esos líderes que presentamos el consejo al joven, al adulto, a toda persona que está haciendo una decisión con alguien. Y lo primero que aquí está a mi mano derecha está mi esposa, con la cual tenemos muchos años batallando en este camino. Y digo batallando porque no es fácil la vida. Y cada vez que nosotros aconsejamos, lo primero que nos damos a entender es: ¿estás seguro que la amas o lo amas o se aman? ¿Tienen planes para sobrevivir en el tiempo de la aflicción, en el tiempo de enfermedad, en tiempos difíciles? Y entonces nosotros entramos con la primera palabra, el consejo, trayéndole a la memoria la responsabilidad que genera un matrimonio. El matrimonio no es algo que se inicia, mi hermano, por placer de la carne, por sentir de la carne. Jesús dice, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Existen manchas, quedan manchas. Pero ¿sabe? Hay algo, mi hermano, no hay mancha que prevalezca frente a la sangre de Jesús. Y aquí es donde mucho de la iglesia en el tiempo hemos batallado, hemos sufrido, hemos mirado cómo no hemos podido soportar o apoyar a las personas que sufren. Porque la persona que se divorcia o la persona que entra en deslealtad hacia su compañero o compañera es porque verdaderamente no tiene el discernimiento pleno de lo que hizo, de haberse casado, de haber hecho un juramento espiritual con el hombre o con la mujer que se encontró. Entonces a esa persona le falta el entendimiento. Hay muchas cosas que nos habla, y esto lo pudiéramos mirar en 1 Corintios capítulo 7 y el versículo 15, a donde nos habla que aún si tú estás casado o casada con un hombre que es inconverso, pero ese hombre te ama como mujer o como varón, y esa persona está dispuesta a seguir contigo, ¿qué dice? No la dejes, no la abandones, no la divorcies, sino que guárdala. Y si lo ves en el versículo, en el versículo 13 y 14, nos declara esa escritura que ese hombre es santificado por la mujer y esa mujer es santificada por el marido, porque el marido es corona de la mujer, y esto vemos la gloria del matrimonio. El matrimonio no es una condenación, te equivocas, ni es un apaciguamiento de pasión. El matrimonio es establecido por Dios. Y si eso lo entiendes desde esta manera, como nos dice también Proverbios 18:22, dice la palabra: el que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Entonces, cuando nosotros nos casamos con la mujer que amamos, ¿es para qué? Para amarla, para respetarla y para llevarla a otro nivel. Y de eso es, hermano, lo que nosotros estamos como ministerio, estamos preparando a la iglesia, a que la iglesia, hermanos, salgamos de la rutina en donde Satanás ha despedazado a la humanidad y ha hecho dejar a niños huérfanos, a niños abandonados, que ahora están en destrucción, porque cayeron en drogas, cayeron en situaciones adversas,
porque nosotros los adultos no pudimos ser soporte para esa familia que un día iniciamos, que es que con amor. Ahora, cuando nosotros miramos qué es el matrimonio, nosotros lo entendemos. Miramos qué es lo que causa el divorcio. El divorcio es una destrucción. Ahora, ¿aceptó el divorcio el Señor? El Señor, hermano, no te ha condenado por divorciarte. Tendrás problemas en alguna área, quedamos marcados, pero no destruidos. Si hay personas que se le vino eso encima, y muchos hermanos han dejado de congregarse en las iglesias por el divorcio, y han hecho tanto daño. ¿Sabes qué? Descubre la Escritura. La Escritura dice, a menos que sea, dice, por causa grande, existe el divorcio, pero si el divorcio apareció, restáurate, porque puede volverte a integrar a la vida, porque tú no puedes estar casado o sufriendo al lado de alguien que nunca te respaldó, que nunca te apoyó, sobre alguien que nunca hizo nada por ti. Si nos vamos a Efesios capítulo 5, fíjate lo que nos dice Efesios capítulo 5, ve conmigo lo que nos dice el verso 28, así también los maridos deben, dice, amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Esto es muy claro, mi hermano. Hay hogares donde nosotros moramos al lado de vuestros hijos. Y una de las cosas que podemos hablar el día de hoy es que quizás problemas tuvimos y hemos tenido, pero nunca hemos destruido la familia. Ahora, ¿por qué? Porque se ama uno, se respeta el uno al otro, y cuando tú tomas a una mujer, no la tomas para saciar tu instinto de varón, el deseo de varón, también es para amarla, para cuidarla, para cortejarla, para mimarla, para hacerla sentir a esa mujer plena. Esa mujer estando en plenitud, sintiéndose la mujer más completa, ella no va a estar mirando para ningún lado, va a estar firme y va a estar con ganas de seguir de frente en el matrimonio, porque está, hermano, como dice la palabra, en todas las áreas está llena de bendiciones. El versículo 29 dice, porque a nadie, dice, nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta, dice, fíjate bien, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Eso es, hermano, hermana, lo que Dios ha puesto así como puso responsabilidad en el varón, también ha puesto gloria, y así nos ha declarado que cuidemos lo que un día iniciamos. El divorcio existe por el pecado, pero Cristo es capaz, y ahora nosotros como pueblo espiritual tenemos que levantar el nombre de Jesucristo, amando, enseñando a estos jóvenes que están creciendo en medio de vuestras congregaciones, y les anunciamos el matrimonio. Todos se asustan porque el matrimonio lo ven como un tabú. No lo es. El matrimonio es algo que Dios estableció, y lo que dice la palabra, el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Esto es, hermano, lo que nosotros estamos enseñando el día de hoy. El divorcio existe, sí, mi amado, pero no es la muerte. El Señor tiene planes para con nosotros. Amén. Amén, gloria a Dios. Allí, verdaderamente el divorcio, entendemos, como mencionaba nuestro hermano pastor, el divorcio es parte del pecado. El divorcio llega por el pecado. Cuando hablamos fornicación, hablamos pecado. Entonces, pero Jesucristo, como lo mencionó, dice, por parte de la fornicación es permitido el divorcio. ¿Por qué? Y eso es algo muy importante, porque si el Señor lo permite por parte de la fornicación y adulterio, tenemos que entender las dos caras de la moneda. Verdaderamente, si existe la fornicación y es válido, esa es una de las pocas cosas por las cuales es válido, es porque verdaderamente quedan muchos daños, hay muchas mañas después de daños y manchas después de la fornicación
Entonces, cuando hablamos de una pareja, quizás yo pueda estar muy de acuerdo y que yo pueda estar muy arrepentido sobre la fornicación, el error que quizás yo cometí, pero mi pareja quizás puede decir, no, esto es lo último que yo puedo hacer. Entonces el Señor le da permiso sea la dama o el varón de excusarse de lo que es el divorcio, buscar el divorcio por la fornicación. Ahora, el otro punto que quiero que entendamos, que por la cual es permitido el divorcio, y esto quiero que entendamos muy bien, lo que es el abuso físico y el abuso mentalmente. Verdaderamente Dios nos establece los matrimonios para paz, para traer paz en los hogares. Y quiere decirte, hermana y hermanos, si tú estás sufriendo abuso físico ahora en día en tu matrimonio, busca las personas apropiadas de las iglesias para que traiga consejo y para que esto pare y ya no suceda. Okay, porque lo que es el abuso verdaderamente es algo, incluso en nuestra cultura ahora en día, en la sociedad, no es permitido a ningún nivel. Verdaderamente el abuso, ¿qué es lo que vamos a esperar? ¿A que una hermana muera por golpes de un varón, o un varón muera por golpes de una hermana? No, y le vamos a sujetar al abuso porque supuestamente está casada la iglesia. No, como dice ahí en el versículo 28 de Efesios 5, dice: así también como los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos, como a sus mismos cuerpos. Pues dice: el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Pues yo le doy traducción a eso, a lo físico. Yo no daño mi cuerpo, hermanos. ¿Por qué me voy a pegar yo mismo? Entonces, ¿por qué voy a pegarle a mi esposa? Entonces, ¿por qué la voy a sujetar a golpes? ¿Por qué voy a permitir que nuestros hijos vean la violencia en nuestros hogares, o el abuso mental? Eso es carta de divorcio, eso es permitido. Yo nunca, como ministro, como cristiano, como creedor de la palabra del Señor, y como nos dice la palabra del Señor, voy a permitir a sujetar a una dama o a un varón que esté sujeto a una persona que la está dañando, que la está sujetando a golpes. Mi consejo es acudir a las personas apropiadas, y si esto no puede restaurarse, busca la carta de repudio, porque yo no voy a esperar a que una dama venga a morir a manos de otra persona, o un varón a manos de la dama, y luego las generaciones, los hijos crezcan viendo todo esto. Eso no trae nada positivo en los hogares ni en las vidas de nuestros hijos. Entonces, fornicación y abuso tanto físico como emocional y mentalmente, eso es permitido en la iglesia ahora en día. Gloria a Dios. Hermana, pastora, en la iglesia ahora en día entendemos que hay parejas que quizás han fracasado en sus relaciones anteriores, o incluso en sus matrimonios. ¿Será que Dios puede restaurar a estas personas y a estos matrimonios? Amén. Amén. Se puede restaurar. Vamos a ver en la palabra del Señor unos puntos muy importantes. Dice en Primera de Corintios 7:10, dice: pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casarse, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. La palabra del Señor es muy clara, y hemos visto muchos puntos de lo que es el divorcio. Entonces, hermanos, no es, hermanos, dice Pablo, no es que yo lo diga, no es que yo lo mande, sino que es un mandato del Señor, que la mujer no se separe del hombre, ni el marido abandone a la mujer. Entonces, el Señor no mira la condición tuya, cómo has venido a los caminos del Señor. El Señor no le interesa tu pasado, el Señor le interesa el presente. ¿Cómo te vas a conducir en este camino? Ya nos habla a los cristianos cuando nosotros no tenemos que separarnos del marido,
porque dice que es un mandato del Señor que busquemos una reconciliación, que busquemos una reparación. No, el Señor no quiere que tú vengas acordándote del pasado. El Señor te encontró como llegaste y el Señor quiere trabajar en tu vida. Vienes destruido, viene lo que sea, el Señor quiere trabajar en tu matrimonio. Así que ahora no hay excusa ninguna. Sabemos que el pecado viene, la separación viene por un pecado. Entonces, hermanos, pero ya en el Señor dice que nos ha vuelto a ser nuevas criaturas, nuevas personas. El Señor le agrada a las familias que están construidas y ahí es donde el Señor derrama de su bendición. Y nosotros deberíamos de evitar a toda costa, hermanos, contiendas o si surge en momentos difíciles, buscar una reconciliación pronto, porque estamos mutuamente ligados para toda la vida. No puede sacudir su carga así tan fácil. Usted puede meter su hombro y ayudar a la otra persona que está pasando por momentos difíciles para que la carga sea más fácil. Entonces, hermanos, Pablo dice, dice que yo esté diciéndoles esto, que yo esté mandando esto viene por un mandato de Dios, porque ya en el Señor tenemos, hermanos, un abogado y ese abogado está con nosotros en todo tiempo. Y si en momentos difíciles, en momentos que ya no hayas para dónde agarrar, decides, hermano, servir, decides hacer estas decisiones de divorcio, ¿sabes qué? Tómate un tiempo de reflexión. No lo hagas apresuradamente, porque tiene restauración, y a más de restauración tiene perdón. Tú puedes tomar ese tiempo de oración para ver si el Señor eso es lo que quieres hacer. Tú puedes pedirle la sabiduría al Señor. Acuérdate que tienes un matrimonio y quizás hay hijos, y esos hijos son bendición en tu matrimonio. No puedes botar así nomás lo que tienes. El Señor llegó a tu vida como has venido, y échale ganas, y allí del Señor va a derramar su bendición. Pero a veces, hermanos, nosotros actuamos rápidamente, y dice que cuando nosotros estamos buscando primeramente al Señor, dice que si hemos ofendido al Señor y si hemos pecado, dice que nuestro castigo y nuestro pecado será cancelado. Porque a Él le gusta, hermanos, que nosotros demos todo para Él y que no miremos, hermanos, para ningún lado para ver, hermanos, qué es lo que está estorbando nuestra vida. Reflexiona y pide perdón al Señor, y Él es el que te va a ayudar, hermanos. Gloria al Señor. Dice, si estás ligado a otra cosa, si quieres divorciarte y quieres quedarte soltero por cosas ajenas a punto de lo que la palabra de Dios dice que por lo que te tienes que divorciar, pero si te quieres divorciar por cosas ajenas a la palabra del Señor, dice, ok, estás ligado a una mujer, líbrate de ella, déjala, divórciate. Pero las consecuencias no van a ser fáciles, van a ser duras. Y si estás casado, mejor procura no desligarte de ella. Pero si quieres divorciarte y quieres quedar libre, divórciate y queda libre, pero nunca te puedes volver a casar. ¿Será fácil eso? No lo creo yo que la gente lo pueda hacer. Pero entonces, hermanos, dice la palabra del Señor referente al perdón: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdón, transgresión ha sido perdonada, y cubierto su pecado. Ha sido cubierto tu pecado.
Dios ya no te culpa de nada, sino que todas las cosas el Señor las ha tomado. Y así que, hermanos, la palabra en Hebreos 10:13 dice: honroso es el matrimonio en todo y el hecho sin mancillas, pero el fornicario y el adúltero lo juzgará el Señor. Así que, hermanos, tienes tu matrimonio, gózate, pídele al Señor día a día fuerzas para seguir adelante. Pero dice que los que andan en pecado estando en el matrimonio, dice que Dios los está mirando, no hay nada oculto, Dios los está mirando y Él es el que va a juzgar. Así que el Señor les bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Gracias, hermana. Verdaderamente entramos. Algo que quiero que quede muy claro es que Dios, no hay pecado que Dios no perdone. No hay ninguno. Siempre y cuando tú te humilles y le pidas perdón al Señor, Dios te restaura. Si has llegado a la iglesia o has fracasado en matrimonio anteriormente y ahora te encuentras estableciendo otro matrimonio, Dios no te juzga cuando tú has llegado a Él y y te quieres restaurar, quieres restablecer. ¿Por qué? Porque no hay pecado que Él no perdone, que no hay cosa que el hombre verdaderamente ponga delante de ti que el Señor no haya reparado ya. Y como vemos desde un principio, Adán quiso buscar la separación, pero qué pecado más grande que el que cometió Eva. No lo hay. Verdaderamente ese pecado todavía muchas veces el mundo entero, la humanidad todavía en general está pagando por ello, pero Dios no lo dividió, aunque quizás Adán buscaba eso, pero Dios no lo quiso de esa manera. Pero si buscas el divorcio, la fornicación es uno y luego el abuso es el otro, pero el Señor quiere restaurarte, quiere que nos restauremos primero, y si no lo hay, pues esas es las únicas opciones que hay para buscar el divorcio. ¿Por qué? Pues porque muchas veces una persona puede estar de acuerdo, pero la segunda no puede estar de acuerdo. Pero esos son los dos puntos que ahora en la iglesia practicamos y los cuales son permitidos. Pero si Dios no te juzga ahora en día, hermano, siempre y cuando no nos arrepintamos y no cometamos el mismo error y el mismo error. Amén, hermanos. Por eso, hermano, es muy importante no ser como decimos, de poca mecha. Este es un modelo de vida que sobre esta faz de la tierra tenemos que luchar para sobrevivir, tanto en lo espiritual como también en lo moral y en lo social y en todas las áreas. Pero cuando nosotros entramos en estos temas, son temas muy espinosos, son temas que está difícil para poder salir limpio o libre. Solamente lo hace uno con la palabra. Y quiero cerrar, hermano, y te quiero dejar con esto, mira, para que te goces. Y antes de hacer cualquier decisión, por sea la situación que sea, quiero que escuches lo que es capaz Dios de hacer, o el tono y la gracia y la gloria que le pone Dios cuando se hacen aquellas decisiones bien hechas. Fíjate lo que nos dice en 1 Corintios capítulo 7, y quiero terminar con el versículo 14, que dice así: porque el marido, dice, incrédulo, es santificado, dice, en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos. Fíjate bien, serían inmundos, mientras que ahora son santos. ¿Cuándo? Cuando tú prevaleces, cuando nosotros permanecemos, cuando nosotros nos dejamos guiar por la palabra. Si esa mujer dejara al hombre porque él es incrédulo, o ese varón dejara a su esposa porque ella es incrédula, dice que vendría a hacer el daño más grande en la familia, y aún con todo y eso, la santificación no aparecería. Mira qué precioso es el matrimonio. Pero si el matrimonio se mantiene, tú santificas a tu esposa y tu esposa santificas a tu marido, y ambos, dándole la gloria y el honor en el matrimonio, santifican a sus hijos. Por tanto, mi hermano, Satanás conoce la Escritura y por eso viene a matar, robar y destruir.
de ti y de mí está, hermano, el hacer decisiones, pero las mejores están hechas y el que las hizo se llama Dios. Por lo tanto, iglesia, amigo que nos escucha, quizás has sufrido o estás desahuciado en tu matrimonio, que ya no crees ni en ti mismo. Satanás ha tomado una porción grande de tu vida. Restáurate. Dios tiene planes todavía. Mientras tengas vida, todavía hay oportunidad. ¿Hasta dónde llegaste quizás haciendo en el mundo? No hay pecado, mi hermano, que no pueda perdonar Dios. La sangre de Cristo tiene poder para limpiar, para sanar, restaurar, y así como se ha hablado esta noche. Lo único que te puedo decir, busquemos a Dios mientras puedes ser hallado. Llamadle, dice, en tanto que está cercano. Deje limpios sus caminos y mire por la senda de justicia, que Dios está al frente de la humanidad. Siempre ha estado y estará. Padre, te doy gracias por esta noche. Agradezco, Señor, por la extensión de misericordia sobre cada uno de la humanidad. Todos nosotros, Señor, somos imperfectos. El único perfecto, Señor, eres tú. Tú tienes, Señor, tu gloria asentada, Señor, en tu misericordia. Y por eso nosotros alcanzamos esa misericordia que tú tienes. Amado Dios, te pido por los matrimonios, te pido por los jóvenes, Señor, que tienen temor de casarse, porque piensan en esto, Señor, como algo que es destructivo. Amado Dios, gózate con la iglesia que todavía, Señor, sigue enseñando tu palabra, y cada vez, Señor, nos estamos apegando y aferrando más a que tú estás en medio de nosotros y que tu Espíritu Santo pueda sanar. Y quizás esos matrimonios que están pasando situación adversa, extiende tu mano de misericordia y restáurales y devuélveles el amor, y que venga, Señor, un ungüento de tu Espíritu Santo para que sane, Señor, y limpie todas las iniquidades. Amado Dios, bendigo al pueblo. Amén, Señor, y amén.